A ti te va a importar que el cielo crea lo que tú tienes. Pero dile que está a tu lado, cree tú en lo que Dios te dio a ti. Vamos. Cree tú en lo que Dios te dio a ti. Hay gente que Dios le ha depositado en sus manos, pero no cree en lo que Dios le ha dado. Por eso José estaba entre sus hermanos, pero era especial. Era el pequeño, pero era el que tenía el cargo de su padre. Dile que está a tu ladito, te dieron un cargo desde pequeño. Dile. Te dieron una responsabilidad desde pequeño. Hello. Hay gente que no va a creer en tu llamado hasta que no se manifieste visiblemente lo que Dios te ha dado. Pero José cumplía con el llamado del padre. La Biblia dice que Jacob lo enviaba a supervisar, y dice la Biblia que José le decía a su padre, le informaba a su padre de la mala fama de sus hermanos. Hello. José le administraba a su papá la supervisión de las ovejas y le decía a su papá: mis hermanos no están obrando bien. Mis hermanos están arrancándole la lana a las ovejas. Mis hermanos están obrando de una manera incorrecta. Hello, porque decir la verdad no te hace bochinchoso. Decir la verdad te hace atalaya. Hay gente que te va a aborrecer por decir la verdad. Hay gente que no te va a querer por tú tirarlos al medio. Pero vamos a tirarlo al medio por decir la verdad, para que ¿sabes? Hay gente que no te va a querer, te va a aborrecer. Porque si algo no soporta a la gente, es un pequeño con la verdad de Dios. Por la gloria de Dios. Si hay algo que no soportan a veces los viejos de las iglesias, es un pequeñito con la verdad de Dios arriba. Hello. José se encargaba, pero Dios le había puesto sobre él un llamado, y el padre le dio una túnica de colores. Dice que los hermanos lo aborrecían por la túnica, pero lo aborrecieron más por los sueños. Y como dije al principio, hay cosas invisibles que la gente no va a ver, pero ya Dios te lo dio a ti. ¿Sabes? Tu asignación es creer en lo que Dios te dio. Tu asignación es caminar en pos de lo que Dios te dio. Cuando a los 17 años mi propio padre de sangre me sometió a los tribunales en Barceloneta, me buscó un caso por ir a la iglesia y predicar la palabra, a su nombre gloria. Ya Dios me había bautizado, ya me había dado las lenguas, ya yo había, mi amado, tenido un hambre y una sed por Dios, y de repente me sucede esto. Yo tuve dos caminos de frente. Yo dije: o insisto en lo que Dios me dio, o dejo todo y lo tiro por una borda. Hay dos caminos frente a ti. Pero me tocó creer en lo que Dios me había dado ya. Me tocó creer y confiar en lo que Él había hablado ya. ¿Sabe? Hay alguien en esta mañana que tiene que comenzar a creer y cogerse esto en serio. Vamos, dile que está a tu lado, cógete esto en serio. Vamos, si te lo has cogido de relajo hasta hoy, aleluya, es hora de que salgas de este campamento cogiéndote esto en serio. Yo no sé si tú llegaste a la iglesia para buscar novia o buscar novio, pero yo te voy a dar la palabra: empieza a cogértelo en serio. Yo a los 14 años me cogí esto en serio, y yo dije: los demonios que controlan a mi padre no me van a fastidiar el camino a mi reloj. Los demonios que controlan a mi padre no me van a dañar el caminar mío en Dios. ¿Sabes? Tú tienes que determinarte en el Señor y creerte, mira, como si fuera lo último en tu vida. Hello. Y mientras el pai mío le decía a la jueza allí en el cuarto del tribunal: mi hijo es homosexual y tiene relaciones sexuales con su pastor. Hello. La jueza me miraba y yo la miraba, y el que estaba al lado escribiendo, el que escribe todo lo que pasa dentro de él, me miró así y ella dijo: yo no creo que este muchacho sea homosexual, porque él tiene algo diferente sobre él. Pero te voy a preguntar: ¿por qué tú no le haces caso a tus padres? Y bueno, porque mi papá fue pastor, mi papá me enseñó el evangelio, mi papá me llevaba todos los domingos a la escuela dominical, tengo todos los trofeos de asistente
anda la vasalla. Cógetela en serio, cógetela en serio, cógetela en serio. Tú tienes la autoridad para hablarle a jueces, tú tienes la autoridad para hablarle a quien sea. Cuando tú te tomas esto en serio. Amén. Yo me lo cogí en serio. Yo no iba a dejar que un don de lengua se fuera por el precipicio. Yo no iba a dejar que una vida de oración se fuese por la borda. Yo no iba a dejar que una vida de vigilia desde las 10 de la noche a las 3 de la mañana se fuera por el piso. Yo dije, yo conocí a Dios realmente. Y cuando alguien conoce a Dios, ¿quién podrá quitarle a Dios de la vela? ¿Quién podrá quitarle la unción de Dios? La unción de Dios. ¿Quién podrá? Amén. Oh, gloria sea el nombre del Señor. José se tomó esto en serio. Era pequeño, pero tenía la gracia. ¡Qué lindo es Dios! La gracia va a hacer que la gente te aborrezca. Escuche bien. La gracia es un regalo de Dios para con sus ungidos y sus ungidas. Pero la gracia va a hacer que la gente también te aborrezca. La gracia va a hacer que la gente te odie. La gracia va a hacer que la gente te mire como medio de lado. Hello. Y muchos pastores, amigos míos, me decían, yo recojo una maleta, vete para casa. No sigas soportando, no sigas aguantando. Pero cuando yo iba y lloraba, el Señor me decía, resiste a tu Saúl. A su nombre sea la gloria. Yo quería irme, pero Dios me decía, sigue en el campo de batalla. Hay problemas donde Dios no te va a sacar. Dios te va a dar la fortaleza, pero no te va a sacar. Y el que está a tu lado no te va a sacar. No te va a sacar. Te va a dar la fortaleza, te va a dar la unción, te va a dar el poder, pero no hay salida. Hoy Dios te dice, no hay salida de ese desierto. No hay salida de esa guerra. Hay un carácter que moldear. Hay un carácter que formar. Y yo creo que aquí hay 7,000 que Dios los está moldeando en el proceso. En el fuego, en el fuego, en el fuego. Porque los carbones encendidos se meten en el fuego. Para de ahí Dios sacar un diamante preciado. Aleluya. José era un diamante preciado, pero tenía guerra detrás de él. José era especial, pero había lucha detrás de él. José era increíble en las manos de su padre, pero en los ojos de sus hermanos era lo más diabólico que ellos podían tener a su lado. Y no era que José estaba mal, es que ellos estaban mal. ¿Sabes? Hay veces que no es que tú estás mal, es que la gente está mal. Hay veces que la gente llega de unos ánimos increíbles y usted lo que tiene que soportar y quedarse tranquilo. Quedarse tranquilo. Dile que está a tu lado, quédate tranquilo, por favor. Lo que el enemigo quiere con sus ataques es que tú reacciones. Hello. Lo que el enemigo quiere lograr, ¿sabe? El objetivo del ataque del adversario es que tú le prestes atención. Es que tú inviertas tus sentidos en lo que él te está haciendo. Hello. Y yo lo viví en forma de película cuando un día mi papá se levantó totalmente endemoniado. Desayunamos en la mesa ese día y él soltaba el tenedor y la cuchara y respiraba como si algo le estuviese. Ya yo sabía lo que estaba operando en él. Y ese día me mandó a hacer el patio. Y cuando voy al patio que estoy prendiendo la máquina, de repente como de película paranormal, lo veo detrás de mí con una piedra china. Yo me asusté. Y cuando lo miro así, y él así. Y me dijo, lárgate de esta casa. Y me tiró la piedra china para la cabeza. ¿Se le parece a eso a usted en la Biblia? Yo no soy David, pero Dios me dio la unción de esquivarla. Y no me dio. Hello, ¿cuántos pueden adorar a Dios? En este tiempo no hay ataque físico tanto aquí en Puerto Rico, pero el Dios le está tirando de peñonazo a los hombres y mujeres de Dios. El enemigo está tirando de piedra y lanza y saeta desde el segundo cielo a los hombres y mujeres de Dios. Pero Dios te va a dar la unción para esquivarlo. Dile que está a tu lado, esquiva los ataques del diablo. No pelees mucho con él. No pelees mucho con ella. Aprende a esquivar. Gracias, hermano. Aprende a esquivar.
Aprende a esquivar. Usted sabe que la unción que Dios le dio a David antes de la unción de puntería fue la unción de esquive. Hello. Porque antes de atacar, Dios te enseña a resistir. Apúntate esa, hello. Antes de atacar, Dios te enseña a resistir. Y yo te voy a decir algo. Tenemos una generación que no sabe resistir, que no sabe aguantar, que son locos tirando balas al aire libre con esto, pero no sabe resistir. Antes de Dios darte una espada, te va a dar un escudo. Por eso el pastor Santiago dijo: someteos pues a Dios, resistir al diablo y de vosotros huirá. ¿Sabe? Cuando tú ignoras, sin dejar de mirar, pero tú lo ignoras, pero tú lo estás viendo, el ataque del maligno, el maligno no tiene poder sobre ti. No tiene poder sobre ti. Ese hombre que lo amo y estamos bien, gracias a Dios, me pidió perdón en el hospital con 96 años. Tiene Alzheimer hace 2 años y cuando fui al hospital me conoció. Y no conoce a mis otros 4 hermanos. Hello. Porque eso es lo que Dios hace. Hello. Mire, mi amado. Y después de esa batalla, detrás de mí, oye, pero pegado para punto de darme, hablándome malo, insultos. Y yo, alabaré, alabaré, alabaré. En mi mente. Gloria a Dios. Ay, porque es que tú sabes, tú tienes que tener estrategia de guerra. Hello. Eso es lo que quiere el diablo y por eso el diablo se te ríe en la cara, porque él ve que tú reaccionas ante sus ataques. Y hoy yo he venido de parte de Dios para decirte: Dios te está formando para que tú aprendas a no reaccionar ante los ataques del maligno. ¿Sabes? Si tú logras mantenerte estoico ante los ataques del adversario, ganaste. Ganaste. Y eso el diablo les revienta la cabeza con todos los piojos que tienen el cuero cabelludo. Levántalo. Que tú no reacciones, que te quedes tranquilo. Pero para hacer eso hay que dejar que Dios madure en nosotros una paciencia y un fruto espiritual apacible que viene por la alimentación de la palabra y de la oración. Mire que está a tu lado, ora y ayuna. Vamos, ya eso no se dice en los altares casi, pero yo creo que aquí sí. Mire que está a tu ladito, ora y ayuna. No te quedes con este ayuno y después deje pasar un mes. No, esta semana métete el martes, el miércoles en ayuno ya otra vez. Levanta la mano y ahora la gloria de Dios en esta hora. ¿Sabes? Si tú logras mantenerte tranquilo y llenarte del fruto del Espíritu y llenarte del ayuno y de la oración, tú te vas a mantener quieto en el momento del azote. Tú te vas a mantener tranquilo en el momento de la batalla. Tú te vas a mantener tranquilo en el momento del combate. Y Dios está buscando hijos que no reaccionen mucho, pero que aprendan a resistir. Que no reaccionen tanto, pero que aprendan a quedarse. Me encanta la resistencia del sapo, porque dice que meten al sapo dentro de una agua hirviendo. Y el sapo, cuando siente la temperatura caliente del agua, no se va a correr, no se va a huir. ¿Qué hace? Comienza a aguantar una presión de la temperatura. Él se queda quieto. Él no se pone a revolotear ni a mover las patas y los pies. No, él se queda ahí tranquilo. Y él somete a prueba su capacidad. ¿Alguien está entendiendo en esta hora? Él somete a prueba el don y el talento que le fue conferido como sapo que es aquí en la tierra. Y él suelta una sustancia y él se queda tranquilo aguantando la presión. Vive el Señor. Porque él tiene fe de una cosa, que probablemente esa temperatura baje o no suba. Hello. Por eso la Biblia dice que la obra de cada cual será pasada por el fuego y será probada. Amén. Y esa obra se supone que no se queme, se supone que cuando el fuego pase brille aún más. Por eso Job dijo, aleluya, que él sería probado como el oro. Sabía que Dios lo estaba viendo, que Dios lo conocía y que Dios lo iba a pasar por el fuego y sería probado como el oro. A su nombre, gloria. Por eso David, dice la Biblia, segundo personaje que te quiero hablar, tengo 3 y nos vamos para afuera. Dice que David, hijo de Isaí,
menospreciado también por sus hermanos. Oye, qué malicia que la mayoría de los ungidos la familia no lo quiere. Hello. Si usted su familia lo quiere, déle gloria a Dios por eso, ¿sabe? Porque la mayoría de los ungidos de la familia son un caso terrible. El pastor como que se acordó de algo ahí. Óigame, mi amado hermano. Y David era menospreciado por los hermanos y aún menospreciado por su propio padre. ¿Usted sabe lo que es? Eso sí es una prueba grande, y lo sé yo. ¿Sabe? Cuando el enemigo usa lo mismo de tu casa para hacerte la guerra, para que tú no busques a Dios. Pero David ya tenía un fuego en su corazón y en su alma. Oh, mi alma alaba la gloria de Dios. David ya tenía un llamado de parte de Dios. Y mientras los hermanos estaban en la guerra, en el ejército de Saúl, David estaba en el campo cuidando las ovejas de su padre. David no estaba mezclado con todo el mundo. Hello. David no era de los que en la escuela, en la universidad, estaba con el grupito del momento. No, David estaba aparte leyendo la Biblia. Hello. David no se dejaba llevar por la presión del momento ni la presión de la moda. No, David estaba así tranquilito como él era en su esencia. Porque si algo el diablo quiere matar, es la esencia de Dios en ti. Hello. Déjame bajarle. La esencia. Yo te voy a decir algo. La juventud muchas veces gobernada por la presión de este tiempo. A veces nos gusta estar a la misma etapa o al mismo nivel que los amigos. En la escuela, en la universidad, donde quiera que vayamos, los vecinos. A veces vemos al vecino con el iPhone 17 Pro Max y le decimos a nuestro papá, quiero ese celular también. Quiero lo último, porque ahora los jóvenes quieren lo último. Esto es terrible. Y hay una presión de adoptar actitudes y caracteres como gente que no le sirve a Dios, pero que tienen una influencia sobre nosotros. Yo te voy a decir algo, te falta llenura del Espíritu Santo. Te falta llenura, pero hoy te vas a llenar. Hoy salimos llenos de aquí. Hello. Cuando yo pasé ese proceso con mi padre, que fue en un tiempo de 9 años. Imagínese usted 9 años con insultos, 9 años con pedra, 9 años después de predicar, quedarme en la cancha municipal de Barceloneta durmiendo. 9 años, hello. A ver, con la que cerraba la nevera con candado para que yo y mis hermanos no comiéramos. Hello. Pero me forzaba a hacer ayuno. A veces me ayunaba mucho y Dios permitía que cerraba la nevera, me ponía a obligar en ayuno. El Señor, hello. Pero allí, mi amado, Dios estaba formando algo, y era que en ese momento caí en una leve depresión, porque los hombres y las mujeres de Dios también pasan por depresión, ¿sabes? También pasan por este tipo de trastorno emocional que toca a quien sea y que no pide permiso. ¿Cuántos pueden adorar a Dios? Pero en ese momento, mi hermano, yo entendí la ciencia de lo que es la llenura del Espíritu Santo. Y cuando un día fui a un culto y le dije a Dios, Señor, vuélveme a llenar. Señor, vuélveme a llenar con tu Espíritu Santo. Aleluya. Yo sentí como en un culto algo caliente me cayó por la cabeza. Un aceite caliente me cayó por la cabeza y comenzó a llenarme el Espíritu de Dios. Y yo sentí, mi amado, que aquella depresión aquel día desapareció de mi vida. Yo estaba en 11º grado y ya yo estaba como que jalando un poco para el lado, ¿sabes? Con los compañeros de la escuela. Hello. Que si cadena, que si, mira cómo es el diablo que me atreví a ponerme un collar de esos de caracoles de antes. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Porque nunca me había puesto esa diablura. Aleluya. Porque cuando tú estás frío espiritualmente, eso es lo que pasa. Te empiezas a poner cosas que tú nunca te habías puesto. Hello. Empiezas a actuar como medio raro, como algo raro que tú nunca. Eso es, ya te está dando señales. Pero cuando el Espíritu de Dios me llenó ese día en el culto, yo no sentí necesidad de ponerme eso en mano. Yo sabía que eso era una carnalidad mía de ese tiempo. Y cuando sentí que Dios me llenó, ya las presiones de mis amistades no tenían poder sobre mí. Porque lo que estaba dentro de mí era mayor que lo que estaba sobre de ellos.
Oh, yo no sé quién entendió en esta hora. Lo voy a volver a repetir. Lo que estaba dentro de mí tenía más poder que lo que estaba sobre de ellos. Por eso el profeta dijo que se conviertan ellos a ti y no tú a ellos. Porque el que le sirve a Dios tiene que marcar la diferencia. David marcaba la diferencia. No te estoy diciendo que te aísles, que te quedes en una esquina solo, pero te estoy diciendo que donde Dios te lleve seas luz. Dile que está a tu ladito. Dios quiere que tú seas una antorcha encendida. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Y David estaba allí cuidando las ovejas de su padre, pero sabe que Dios lo tenía en un adiestramiento espiritual. Los hermanos estaban en la guerra, pero a través de ese adiestramiento Dios no estaba haciendo nada. Pero a través de la asignación que el padre de David le había dado a David, Dios estaba haciendo mucho en David. Porque a veces las estrategias de los hombres no sirven para nada, pero las estrategias del cielo harán todo. Y Dios dijo: yo no lo voy a meter a la guerra, pero lo voy a tener solito en el campo cuidando las ovejas. Porque el que cuida las ovejas conoce de lo que es el amor, la empatía y la administración. Y a continuación David iba a ser uno de los reyes más ungidos de Israel, y Dios necesitaba que David no fuese por ahora agresivo, sino que fuera amoroso y empático. Y Dios lo tenía allí con las ovejas, aprendiendo. Usted sabe, usted ha estudiado la ciencia del pastorado. Eso es tremendo, cómo el pastor tiene que conocer las ovejas, como el pastor emite un sonido y las ovejas le obedecen. Eso es increíble. Como el pastor tiene que ganarse la confianza. Santo. Hello. El pastor tiene que ganarse la confianza de esas ovejas. Yo estudié eso y eso es algo fenomenal. Y yo decía, pues, David estaba en la escuela de Dios. David estaba en el instituto del cielo. Hello. Hay gente aquí que están en la escuela de Dios, que Dios te tiene como medio escondido, pero no es que Dios se ha olvidado de ti, es que Dios te está enseñando. Ufan Sharaya. No es que Dios se ha olvidado de ti, no es que Dios dijo y te borró del libro, no, es que te están enseñando, te están capacitando, te están adiestrando para que cuando te lances al campo de batalla tú sepas qué hacer, tú sepas qué decir. Levanta la mano y alaba la gloria de Dios. Hay gente aquí que Dios las está llevando, te están capacitando, te están adiestrando. No desistas. Gracias, Señor, aleluya. David nunca se quejó con el padre. Nunca le dijo al padre: padre, este adiestramiento no me gusta. Padre, esta escuela aburre. David nunca en la Biblia le dijo a su padre: sácame de este apestoso oficio, porque apesto oveja, no apesto a Blue Intense, no apesto a Nitro, no huelo a Victoria's Secret, apesto oveja. Nunca le dijo eso, sino que él cumplió con el mandato de su padre. Wow, dile que está a tu lado: hay un secreto en el sometimiento. Dile. Hay un secreto en el sometimiento. Y yo te voy a decir algo y me voy a detener aquí un momentito. El 90% de los jóvenes que en este tiempo desisten del llamado de Dios es porque no han aprendido a someterse. Es porque se molestan cuando el pastor los corrige. Es porque es porque cuando el líder los jala fuerte, retroceden, se enchisman, se van, se largan. Y yo te voy a decir algo: el crecimiento no es para todo el mundo. El crecimiento es para aquellos que están dispuestos. Para aquellos que están dispuestos a bajar la cabeza y decir: tienes razón. Es para aquellos que están dispuestos a demostrar obediencia, a tener un espíritu dócil. Algo que caracterizaba a David es que David era dócil. Dice la Biblia que David era bueno en su expresar, tenía palabras elocuentes. ¿Quién le había enseñado eso a David? Diga conmigo: la escuelita de Dios.
Donde no hay libro ni instituto, pero la gloria de Dios enseña. Una basanda. Donde no hay tal vez consejería humana, pero allí está Dios utilizando la naturaleza, las ovejas, todo lo que hay alrededor para enseñarte. ¿Sabes? Si tú logras dejar ese espíritu de chismaera, si tú logras dejar ese ñeñeñe en la iglesia, yo te aseguro que tú vas a crecer. Cuando mi pastor a la edad de 15 años me dijo, varón, porque cuando pasé este proceso, mi papá ganó el caso, tuve que irme de esa iglesia, tuve que despedirme de esos hermanos, de la hermana Aida, que era como una mamá, que cuando yo estaba todo el día sin comer, ella me encerraba en el kiosquito de la iglesia y me daba comida. Aleluya. Y tuve que despedirme de toda esa gente. Tuve 3 meses sin ir a la iglesia, gracias a mi papá. Pero en esos 3 meses me alimenté de los videos de Gide Ávila, de Héctor de la Cruz y de Rafael Torres Ortega. La gloria de Dios. No me quedé con hambre. No me quedé muriendo. Me hacía hombre gloria. No tuve otra opción que visitar una iglesia liberal que había como 80 pies de casa. Literal ahí detrás, pero era liberal. Pero yo dije, pues no hay más nada. Tuve que decir como David, pues dame de esos panes de la preposición que tengo hambre. Cuando no hay nada, hay que coger lo que hay. Y ahí estaban con los paños y las danzarinas y esto y lo otro. Y la pastora en pantalón en el altar, pero allí estaba yo atrás recibiendo palabras. Y Dios enseñándome, yo desechando y aceptando, desechando y aceptando. Aleluya. Y allí estaba yo, pero ¿sabe qué? Cuando llegué otra vez a la iglesia pentecostal, que el pastor me fue formando, el pastor se me acercó y me dijo, varón, yo quiero decirle a usted en amor, pero usted es un hombre de Dios y usted predica la palabra, no se saque la ceja más nada. Wow. Porque la iglesia liberal como que empecé a, ya tú sabes, como que esa formita, qué linda ahí, ¿verdad? Qué vanidad. Vive el Señor. Y cuando el pastor me dijo eso me cayó como bomba. Y la carne se me revolcó por dentro. Y yo fui a casa y dije, ¿qué se cree el pastor este que me va a mandar a mí? Pero el Espíritu Santo me dio un sueño por la noche y me dijo, ese es el que he escogido para formarte. Cállate la boca tú. Así me dijo el Espíritu Santo en el sueño. Yo tuve que levantarme con todas las lagañas y la boca apestosa y arrodillarme y pedirle perdón a Dios. Porque es que a veces le ponemos carácter y resistencia a lo de Dios. A veces le ponemos resistencia a la... Parece que hay gente aquí que le está poniendo resistencia al molde. Dile que está a tu lado, no le pongas resistencia al molde. No le pongas resistencia al molde. Si Dios te está dando una forma, déjate llevar, déjate llevar, déjate llevar. Saco en soma. Hay que ser obedientes. Hay que ser como el barro en las manos del alfarero. Aleluya. Es tiempo de sujeción, tiempo de aguantar, tiempo de resistir. Gloria a Dios. David resistió la instrucción de su padre. ¿Ustedes se creen que los hermanos no iban donde él de vez en cuando a decirle, wow, David, mira, nosotros con armadura, con armamento, nosotros cerca de Saúl, ellos estaban peleándose para que Saúl le diera a ellos una tienda en el campamento? Era una competencia entre todos los jóvenes de aquel tiempo. Y David estaba allí escondido. ¿Ustedes se creen que no le decían, oye David, mira, nosotros estamos, el rey a cualquiera de nosotros nos va a dar en cualquier momento una tienda allí? Y David allí tranquilo, allí cumpliendo con su padre. Porque esto no es del que corra, esto es del que obedezca. Esto no es del que se afane alcanzando algo. Esto es del que esté metido trabajando en la instrucción de Dios. Y el que está a tu lado trabaja en la instrucción de Dios. Trabaja en la instrucción de Dios. ¿Qué es lo que te falta? ¿Qué es lo que todavía estás esperando? Olvídate un momento de eso. Trabaja en la instrucción. Trabaja en la instrucción. Porque mientras tú trabajas en la instrucción, Dios te tiene un regalo reservado. Dios te tiene un regalo reservado.
Hay gente aquí que Dios le está hablando. Mantente enfocado en la instrucción, porque esa es la única forma que mi bendición va a bajar. Vive Dios. Ulafa y sobiacando. Esa es la única forma que la bendición va a bajar. Hay bendiciones de Dios aquí para personas, pero están aguantadas. Y Dios te condiciona y te dice: cuando tú crezcas en mi instrucción, entonces yo desato mi bendición. Cuando yo veo la actitud de orden en tu vida, entonces yo voy. Hay muchos moños volando, pero Dios le está hablando a la conciencia de 2 o 3 aquí. No sé, yo voy por aquí como la voz de Dios. Gloria a Dios. Cuando tú empieces a aceptar la instrucción de Dios, entonces la bendición va a bajar. Entonces la bendición de Dios va a fluir. Entonces la bendición de Dios va a caminar. Hello. Porque David no estaba pendiente a tiendas ni a mujeres, pero estaba pendiente a la instrucción. ¿Y sabe qué? Le llegó todo lo que esperaba y lo que no esperaba. Hello. Porque cuando tú te metes en la instrucción de Dios, Dios te da más. Dios te da más. Dios te da más. Dios te da más. Más de lo que tú esperas. Porque Dios es experto en sorprender a sus hijos. Dios es experto en sorprender a sus ungidos y a sus ungidas. Pero el ungido no está pendiente a los beneficios de Dios. Hello. Las ungidas no están pendientes a las bendiciones de Dios. Como si Dios fuera un cajero automático que tú puedes ir al banco y poner la tarjeta y sacar los chavos. No. Dios dice trabaja. Dios dice moldéate. Dios dice santifícate. Dios dice entrégate. Dios dice resiste. Dios dice pelea. Dios dice comienza a pelear la batalla. Dios dice comienza a realizar la obra que te mandé. Y en cualquier momento desciende porque desciende. Se lo digo yo. David estaba escondido ante los hombres, pero ante los ojos de Dios David estaba en primera fila. Querido es Dios. David estaba en el anonimato frente a los hombres, pero ante los ojos de Dios David era el diamante preciado. David estaba escondido ante la temática humana, pero David era el hombre del momento en las manos de Dios. Porque esto no se trata de buscar el favor de los hombres. Hello. Esto no se trata, escucha bien, esto no se trata, lo voy a decir con mucho respeto, porque la Biblia habla del que le sirve al ojo. Sí, señor. Pero esto no se trata de lamberle el ojo a la gente. Aleluya. Esto no se trata de que si el hombre tal no me conoce, me frustro, dejo de orar, dejo de buscar a Dios. Hello. Y estoy 2 semanas sin buscar a Dios y estoy apartado dentro de la iglesia. Hello. Porque no me salió como yo quería, porque no funcionó como yo esperaba. Te adoramos, Jesús. Esto se trata de buscar amar a Dios dentro de la instrucción. Yo me acuerdo que una vez yo estaba tan herido, escucha bien, tan herido. Dios me pone a testificar esto y yo no venía con esto, pero Dios sabe lo que está haciendo aquí en los corazones. Y una vez yo estaba tan herido, ese día mi papá me dijo el insulto más grande de la historia. Mira que mi esposa sabe, yo soy fuerte como una piedra por dentro, ¿sabes? Pues los procesos te enseñan y te marcan a ser resistente. Pero cuando él me dijo eso, yo tuve que irme para el cuarto a llorar como un bebé chiquito. Cuando el padre mío, después de como 30 insultos, el diablo usándolo, y digo que fue el diablo porque no fue él. Mi papá es un hombre de Dios. Mira como yo le estoy hablando de mi padre, a pesar de mi papá es un hombre de Dios. Fue un pastor en Bayern, New Jersey, y un hombre que Dios lo usó poderosamente. Pero cuando dijo eso, sentí que después de que todos los dardos me habían arropado el cuerpo de la cabeza hasta los pies, no había tocado todavía el talón de Aquiles. Y cuando dijo, porque en casa, que se va a reír, pero en casa me tenían un nickname, me decían el cabezón. Pregúnteme por qué. Porque cuando el ginecólogo le enseñó a papi, este que está aquí, en versión bebé, yo tenía una cabeza bien grande. Y cuando papi me vio, dijo, ¡wow! ¡Qué cabezón!
Entonces, en base a eso, te lo explico para que sepas la magnitud del insulto. Vino y me dijo, ojalá que cuando el ginecólogo me enseñase a cabezón se hubiera muerto en ese coche. Hello. Me deseó la muerte. Alaba la gloria de Dios. Y cuando pasó eso, yo tenía que predicar por la noche en una campaña. Y yo me fui para el cuarto a llorar. Y ya yo tenía el mensaje y ya yo estaba vestido. Para que el pastor no fuera a buscar porque ni carro tenía. El pastor me llevaba a los sitios. Hello. El hijo de Dios. Estaba ya en grado 12 cuando pasó eso. Y allí, yo en mi cuarto, sentí que mi carne se quería revelar. Sentí que mi carne quería decirle a Dios por qué esto me está sucediendo. Aleluya. Pero a la misma vez yo sentí de repente, cuando bajó el ataque, sentí como entró un vientito suave al cuarto. Y me dijo la voz del Espíritu Santo: ahora tienes las marcas necesarias para ir y predicarle a ese pueblo. Ahora tiene las marcas para ir y predicarle a ese pueblo. Y lo que mi padre hizo como en 2 horas, insultándome toda la tarde, Dios lo hizo en 1 minuto. Sentí un fuego en el pecho que empezó a trabajar y de repente me sentí normal otra vez. Yo dije, wow, esto es como Superman. Esto es como Flash, que se puede romper 4 costillas y de repente Dios te quita, te sana y te cubra. Y dije, Dios mío, voy para allá a predicar. Y cuando prediqué, que estaba cantando, se manifestaron 4 demonios al instante. Aleluya, Dios comenzó a hacer todo tipo de milagros. Gente cayendo para atrás, Dios operando los corazones. En una Dios me mostró un ángel que estaba operando una muchacha de lo mismo que me había pasado a mí. Yo entendí lo que Dios estaba haciendo porque lo hizo primero en mí. Sabes, dice que el dolor va a ser tu mejor maestro. Te lo voy a volver a repetir. Hay veces que el dolor será tu mejor maestro. Y mientras los hermanos de David llegaban a irritarlo, David usaba ese dolor para adorarlo. Lo voy a volver a repetir. Mientras los hermanos de David lo irritaban y lo adolorían y lo herían, David usaba ese dolor para adorar a Dios. Para adorar a Dios. Tú puedes danzar y hablar muchas lenguas, pero te tengo una noticia: si todavía en tu dolor tú no sabes adorar a Dios, todavía te falta mucho. Porque una de las primeras cosas que Dios te enseña es alabarlo en el dolor. Es alabarlo en medio de la dificultad. Es levantar las manos y exaltarlo cuando todo va mal. Cuando todo el mundo se va. Cuando ya no queda nadie. Cuando ya las llamadas no existen y los mensajes de texto no llegan. Que a veces tú dices, ¿para qué yo pago el celular si nadie me llama? Todos me odian. Me voy a comer un gusanito. Ahí es que Dios forja el carácter de los hombres y las mujeres de Dios. Y ahí es que David corría, mi amado, hello. El evangelio es gozo. Allí es que David comenzó a recitar muchos de los salmos que hoy tú y yo leemos. David no se echaba a un lado. David no dejaba las ovejas en negligencia por lo que los hermanos le hacían. David no se echaba en una esquina de un árbol a pelear y a llorar y a reclamarle a Dios. ¿Qué David hacía? Cuando los hermanos lo insultaban, David ¿qué hacía? Cogía el arpa. Porque el campo de batalla es para aquellos que en el dolor saben coger el arpa. Abrazando la vasalla. Mire que está a tu lado. Coge el arpa. Coge el arpa. Coge el arpa. Y hay gente aquí que si no avanza y coge el arpa, se van a morir en su dolor. Hay gente aquí que si no avanza, Ananzo Taquima, hoy Dios te dice, coge el arpa que los acordes tienen que sonar. Coge el arpa que los acordes tienen que sonar. Coge el arpa que la melodía se tiene que escuchar.
Es hora de coger el arpa. No me voy Sea Dios. a esconder. No me voy a quedar. No me voy a estancar. No voy a complacer al adversario. Voy a coger mi arpa y voy a comenzar a tocar, porque en el instante que yo comience a tocar, la gloria de Dios se va a meter. En el instante que yo coja el arpa, el poder de Dios se va a meter. Al instante, es al instante. ¿Se puede que el pianista coja por ahí el piano, por favor? Se puede, si se puede. Si se puede, si se puede. Yo sé que hay veces que hay gente que no le gusta que se predique con piano, pero por ahora nada más. Hello, que ya estoy a mitad de mensaje. Hello, el arpa fue un instrumento importante en el proceso de David. Hello, porque mientras la depresión quería gobernar a David, Dios usaba el arpa de David para edificarlo, Escucha bien, palabra acá en esta mañana de parte de Dios. Edificar. Por eso la Biblia dice que el que habla en lenguas habla con Dios y se edifica para con Dios. La Biblia dice que el que gime en el espíritu se edifica a sí mismo. El que habla en lengua se edifica a sí mismo. O sea, los hermanos de David lo destruían por dentro, pero David se construía con el arpa. Los hermanos de David lo menospreciaban, pero David llegaba con el arpa y él le subía los ánimos. El papá le decía: tú no sirves para la guerra, tú sirves para trabajos delicados. Pero David decía: ¿quién podrá hacerme daño? Podrán devorar mis carnes, pero él me subirá a una roca que está más alta que yo. David comprendió en su dolor el secreto de la adoración. Y él sabía que la adoración no era simple show, ni era simple habladuría. Era el lenguaje de los adoradores. David sabía que la adoración no era simplemente para pasar el rato en la iglesia. La adoración era su modo de sobrevivir. Ufaisa. La adoración era el método de guerra de David. A causa de prosama libasama. La adoración era aquel cordel que cuando David se sentía en un pozo, era el cordel de Dios para él salir de aquel pozo. Era el rayo de Dios que venía desde los cielos para decirle a David: David, tal vez no ves la luz, tal vez no ves el final del túnel, pero este rayo de luz soy yo en tu dolor para decirte: tu alabanza me agrada, tu alabanza me gusta, tu alabanza deleita mi corazón. Y es por eso que David todavía no sabía coger una espada, pero David ya sabía conquistar el corazón de Dios. ¿Habrá gente aquí que sabe conquistar el corazón de Dios? Habrá gente aquí que todavía no ha sabido tal vez empuñar una espada, pero cuando abren la boca, el corazón de Dios. Y David entendió que en su soledad allá en el campo, incluso cuando las ovejas estaban pastando, él sabía que la adoración era su método de defensa espiritual. Él sabía, que cuando él alababa a Dios algo tenía que pasar. Él sabía que cuando de su boca salió una alabanza, algo tenía que ocurrir. Él sabía que la depresión le quería callar la boca, pero David sabía que la alabanza lo elevaba a los aires. Aduenza y canso. Tú te sientes que te estás hundiendo. Alábalo para que veas cómo Dios te eleva. Tú sientes que te estás hundiendo. Alábalo para que veas cómo. La alabanza que eleva. La alabanza que sube. La alabanza. Porque
aunque yo esté en el piso, me hace sentir a las alturas. La alabanza es la anestesia de los ungidos en el campo de guerra. Gloria al Señor. La alabanza te hace sobreviviente cuando el diablo te quiere destruir. La alabanza te hace un guerrero cuando los demonios quieren que tú caigas. La alabanza te hace firme ante los embates de Satanás para que tú puedas resistir y quedar firme en el día malo. A su pueblo. Y David dijo: los insultos de mis hermanos no me van a influenciar. El menosprecio de mi padre no me va a influenciar. Hello. El oso y el león no me van a quitar a mí las ganas de alabar a Dios. Porque en este campo yo he sabido lo que es alabar a Dios. En este campo yo he sabido lo que es exaltar a Dios. Y a mí nadie me va a quitar las ganas de alabar a Dios. Yo no sé qué te ha quitado a ti las ganas, pero yo te vengo a decir una cosa. Si tú sientes que las ganas se te están yendo, es hora de tocar el arpa. Si tú sientes que tus cuerdas están cogiendo polvo, es hora de volver y mirar al estandarte y coger el arpa que se ha quedado allí. El arpa que se ha quedado allí. Hay gente aquí que tiene el arpa encerrada. Hay gente aquí que tiene el arpa puesta en la pared como si fuera un trofeo. Y Dios te dice: el arpa que te di no es un trofeo de graduación. El arpa que te di es un instrumento de guerra. Ay, es un instrumento de guerra. Lo es, Omahu. Hay gente aquí, hay gente que vino a este campamento, pero vino con la fuerza en 5%. Vinieron botando humo. Ay, pero hoy tú sales de aquí botando fuego, porque hoy tú vas a volver a coger el arpa. Aquellos hombres que creaban los instrumentos, que tocaban los instrumentos, dice la Biblia que en medio de su cautividad engancharon las arpas. Engancharon las arpas. Pero ¿sabe qué sucedió? La Biblia dice que venía como un viento. Y cuando ese viento sopló, aquellas arpas sonaron. Ay, Dios mío, no sé qué va a pasar aquí. Cuando aquel viento sopló, las arpas que estaban enganchadas comenzaron a sonar. Y cuando aquel sonido se manifestó, ellos se acordaron y dijeron: tenemos que volver a tocar el arpa. Hay vientos que son un llamado de Dios para tu vida. Hay vientos que no es el diablo, escucha bien. Hay vientos que no son los demonios. Hay vientos que es Dios llamándote la atención. A veces decimos: reprendo al diablo. Que eso está mal dicho, porque la Biblia dice que el Señor los reprenda. Pero a veces reprendemos al maligno, y el maligno está allá en Nueva York tomándose una piña colada, y es Dios que te trajo ese viento para que tú te acuerdes de lo que tú soltaste. Y es Dios recordándote que hay algo que te entregó que lo has abandonado. Hay viento de Dios. Dile que está a tu lado: hay un viento de Dios. Ese viento duele, sí, yo sé que duele. Ese viento como que desanima, sí, yo sé que desanima. Ese viento como que quita el gozo a veces. Yo sé que ese viento a veces te hace no ir a la iglesia y quedándote en casa viendo Netflix 6 horas. Hello. Pero Dios ha venido esta mañana a cerrar este campamento a decirte: soy yo que permití ese viento para que te acuerdes del arpa que dejaste. ¿Sabe? Hay circunstancias de Dios que te van a llevar a acordarte de lo de Dios, que te van a llevar a recordarte de lo que Él te dio un día y no has abandonado. Hello, ¿cuántos pueden adorar a Dios? Está cayendo pesado esto, Poderoso Señor. David estaba allí
Y dice la Biblia que el papá lo envió un mandado, porque los filisteos habían desafiado al pueblo de Israel. 40 días los tuvo allí la gente de Gat con aquel gigante diabólico desafiando al pueblo de Dios. Por el mismo David, que había visto a Dios obrar en el campo, era el mismo David que estaba dispuesto a ver la manifestación de Dios en la guerra. Eres bueno, Dios. El mismo David que había conocido a Dios en el anonimato, era el mismo Dios que se iba a manifestar en lo público. Y cuando David escuchó a aquel incircunciso hablar, David no tuvo miedo ni se acobardó, sino que dijo: ¿quién es este que se atreve a hablar así del Dios de los escuadrones de Israel? Oh, mi alma alaba la gloria de Dios. Oh, mi alma alaba la gloria de Dios. Porque el ungido de Dios, que se prepara con el oso y con el león en el secreto, no le va a tener miedo a Goliat en el público. El David que conoce al Dios que pelea en el secreto, también es el David que sabe que Dios pelea en el público. El David que tenía la fuerza para encarnar las mandíbulas en el anonimato, era el mismo David que le iba a dar Dios la autoridad para tirar la piedra en el público. Yo no sé cómo tú conoces a Dios, pero el mismo Dios que te ayudó en el secreto es el mismo Dios que te va a ayudar en el público. Oh, mi alma alaba la gloria de Dios en esta hora. Cuando David escuchó eso, dijo: pero ¿quién se cree este que habla así de Dios? Un Dios tan supremo, un Dios tan sublime, el más alto de los altos, de lo grande y de lo que vive en las expansiones de lo más alto. ¿Cómo este va a hablar así de mi Dios? Mientras los grandes, escucha bien, te voy a terminar. Mientras los grandes estaban acobardados, había un pequeñito con gracia, sin miedo. Arranda la vasalla. Mientras había muchos poderosos, la Biblia dice que David sobresalía de entre la multitud, que David era de codos grandes, de pecho fuerte. David, Saúl, era de la tribu más pequeña y significante de las tribus, pero era portentoso, era grande el hombre, pero tenía miedo, pero estaba acobardado. Como rey no podía suplirle la necesidad al pueblo. Como rey ya no tenía las cualidades para traer victoria y traer paz y prosperidad sobre el reinado de Israel. Gloria a Dios. ¿Por qué? Seguía corpulento, seguía de hombros altos, seguía hermoso en su parecer, seguía de buen hablar, pero una cualidad Saúl dejó de tener, que David todavía la preservaba. Y dice la Biblia: y Dios estaba con David. Dale un aplauso fuerte a ese Dios que vive. Y Dios estaba con David. Oh, gloria a Dios. Y Dios estaba con David. Yo te voy a decir algo en esta mañana. No importa quién esté contra ti, no importa si tú no tienes los recursos, no importa si el diablo ha levantado a alguien fiel en tu contra, no importa si incluso en el camino ha tropezado 2 o 3 veces, si Dios está contigo, tú tienes todo a tu favor. Hay veces que todo el mundo va a desaparecer, porque hay momentos donde Dios permite que los ungidos y la ungida de Dios se queden solos. Te vas a quedar solo en un momento dado. Te vas a sentir solo. Escucha bien, que tal vez no está volando el moño, pero escucha esta palabra, porque después de este campamento, muchos Dios le va a someter a un proceso donde se van a sentir aislados y en soledad. Pero Dios te está trayendo esta palabra para que en tu soledad te acuerdes de tocar el arpa. Hello. Yo me crié en la iglesia desde chiquito y fui a cuanto campamento, y voy a hablar como Salomón habló, con toda la sabiduría salomónica, y analicé y miré y vi que después de todos los campamentos la mayoría de los jóvenes caen en pecado y se
olvidan de lo que pasó en el campamento. Hello. ¿Cuántos pueden adorar a Dios en esta hora? Alaba la gloria de Dios en esta hora. Hello. Si el celular te va a hacer pecar, apágalo por 2 o 3 días. Hello. Dios está hablando aquí en esta hora, ¿sabes? El Espíritu de Dios está hablando aquí en esta hora. Alabado Dios. Porque le dice a Dios, no quiero caer después de que fui para allá para apaciguar esto. Dios te dice, entonces córtate el ojo, córtate el brazo si te va a hacer caer. Urán Satatima, Evenso de Mosai, aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Y David le dijo a Saúl, yo voy contra ese incircunciso. Y se burlaron de él. Porque como dije al principio del sermón, tú no necesitas que la gente crea. No. Olvídate de eso. Usted no va a ver este ministro hablando por Facebook mucho de que si no creen en mí, de que si la gente, de que mira, olvide esa queja. Esa queja es para los de leche. Si usted está de vianda, aguanta la presión que te van a meter. Hello. Eso es para los nenes chiquitos. Hello. Usted olvídese quién no crea o no crea usted. Cree tú en Dios y cree en lo que Dios te dio. David allí frente a Saúl, frente al trono, se burlaron los hermanos, se burló el líder del ejército de Saúl, se burlaron todos los soldados, se burló el pueblo y se burló Saúl también. Pero ¿sabe quién no se burló de David? Dios no se burló de David. Dios no se burló de David. Mientras Dios no se burle de ti, quédate tranquilo. Mientras Dios no se burle de ti, quédate tranquilo. Porque antes de eso, ya Dios se había burlado de Saúl y le dijo, ya mi espíritu no está contigo porque eres desobediente y le he dado tu trono a otro. Dios se burló de Saúl, ¿sabes? Es una burla. La Biblia dice que David dice, y Dios se ríe de ellos a carcajada. Hello. Porque Dios no va a contender para siempre con el hombre. Si Dios tiene que poner el respeto a 2 o 3, Dios lo hace. Alaba la gloria de Dios en esta hora. Ese Dios ya no se predica mucho en este tiempo. La gente le gusta un Dios de amor y un Dios de muchos piches a cream, pero cuando se habla del Dios que ve te azote, la gente no quiere alabar a Dios. Mira, un paréntesis, yo le estaba comentando a mi esposa, a mí me encanta leer, pero me encanta leer letra viva. Hello. ¿Te entiendes? Que a veces hay gente en la iglesia que lo que está son leyendo libros muertos, de teólogos muertos. Hello. Pero me encanta leer libros con espíritu, con vida. Estaba leyendo un libro de Guille Ávila, que no lo escribió él, lo escribió otra persona que caminó con él en el ministerio y estaba relatando, amén, cosas poderosas de su ministerio. Y me llamó la atención. Yo le decía a mi esposa, el Dios que castiga todavía existe. Él cuenta que en un estadio que estaban dando un culto, creo que en Venezuela, y está contando el escritor que había una muchacha jovencita con un muchacho burlándose de Guille. Escucha historia mortal. Hello. Y estaba esa muchacha escupiendo, tirando piedras para el altar. Y el escritor dice que Guille estaba controlando, ¿no?, para darle tiempo a ver si la muchacha paraba. Pero ella seguía burlándose, seguía tirando blasfemia, seguía tirando piedras. Y el muchacho también siguiéndole la. Alabado a Dios. Cuando de repente está escrito, y yo voy a llamar a René González, porque el hombre dice que René González estaba allí. Yo lo voy a llamar para ver si eso es verdad. Pero yo lo creo. Dice que en el estadio, ¡pam!, se plantó una nube negra y de la nube salió un rayo y mató a la muchacha. Y el muchacho salió herido. Guille salió con la mujer para donde la muchacha, asistirla en misericordia. Usted sabe que ese era un hombre de amor. Pero la muchacha cayó muerta por un rayo. ¿Quién envió ese rayo? ¿El diablo? Lo envió Dios. Porque Dios todavía defiende lo suyo. Dios no tiene que hablar mucho. Dios solamente trae un jamaquión para decirle a la gente: arrepiéntete ya,
Arrepiéntate y desiste de tu condición. Cierro paréntesis. Entonces, mi amado, David no creía nadie en él. Todos se burlaron, pero Dios no se burló de él. Le pusieron la armadura, pero aquella armadura no servía. Porque las estrategias de los hombres no sirven para las batallas de Dios. Y la batalla que David iba a pelear a continuación es una batalla de Dios. Tienes que estar a tu lado. Tú vas a pelear la batalla de Dios. Tú vas a pelear la batalla de Dios. Pero no hay herramienta de hombre que sirva para esto. Esto es con Espíritu Santo y fuego. Esto es con Espíritu Santo y fuego. Esto es con Espíritu Santo y fuego. Y dice la Biblia que David se despojó de la armadura de Saúl y fue al arroyo y buscó 5 piedras. Pero no fueron las 5 piedras lo que ayudó a David. Era la actitud con la que él iba. Era con el armamento que él iba. Era con la batalla, era con el fuego que él iba en su corazón. Aleluya. Tú no dependes de herramientas de hombre. Tú dependes del fuego que Dios te puso en el corazón. Aleluya. Hay gente aquí que tiene que comenzar a orar bajo el fuego que Dios le puso en el corazón. Escucha bien. Hay veces que todo a tu alrededor se va a ver calmado. Hay veces que todo a tu alrededor se va a ver frío, congelado como un témpano de hielo. Y hay veces que donde el único calor va a estar en tu corazón. Ese único fuego que pone el Espíritu Santo para sobrevivir en medio de la sequedad. Ese fuego único que pone el Espíritu de Dios para que tú puedas sobrevivir al otro lado. Esa única llama que pone Dios. Por eso cuando mi esposa y yo en el 2021 perdimos a nuestra bebé 22 semanas, el doctor dijo: es un embarazo anormal, está dilatado y en cualquier momento ya va a abortar porque dilató. Yo me encerré en un baño porque mi esposa empezó a tener contracciones, 18 horas continuas en contracciones. Pero esto te va a ayudar para cuando te cases. Escucha bien, para que sea un esposo consolador, porque nos han enseñado, Dios mío, ¿me meto por aquí o no me meto por aquí? Nos han enseñado a ser buenos hombres en el altar, pero hombres novatos en la casa. Nos han enseñado a saber bien coger un micrófono y a gritar y a escupir esto, pero no nos han enseñado a ser buenos hombres en las casas. No nos han enseñado a cortar esas actitudes del diablo que vimos de nuestros padres, de nuestros abuelos y de nuestros ancestros. Hello. Y cuando yo estaba allí 18 horas sin comer, sin bañarnos, le tuve que decir al jefe: no puedo ir a trabajar porque mi esposa está en el hospital en una situación grave. Él me dijo: bueno, te doy 2 días, si no vienen 2 días me queda sin trabajo. Vive Dios, que amén. 18 horas de contracciones. En mi humanidad me sentía inútil. Quería yo parar la situación. Pero ¿sabes qué? Hay veces que tú no vas a tener el poder de parar ciertas cosas. Dile que está a tu ladito, por favor: tú no eres Superman. Ese es el consejo que me da mi pastor desde el 2015. Tú no eres Superman. Tú eres un hombre de Dios, pero tú no eres un superhéroe. Hello. Y cuando esa palabra llegó a mi mente, mientras mi esposa estaba allí, ya yo las tenía por 18 horas, cada 2 minutos venía la contracción, imagínate. Yo no sabía qué hacer, pero me acordé del arpa y busqué en YouTube la canción de Lenny Salcedo, Todo obra para bien. Y le puse el celular a mi esposa en el oído y comencé a cantarle: todo obra para bien a los que le han amado. Y cuando yo le cantaba, sentíamos la unción de Dios en el hospital. Las contracciones no paraban, pero la presencia estaba allí.
Hay veces que las contracciones no van a parar, pero hay una diferencia cuando Dios está. Vive Dios. Hay una diferencia cuando el Espíritu hace acto de presencia en un lugar. Hay una diferencia cuando Dios está a cuando Dios no está. Por eso Moisés dijo, si tu presencia no va, no me lleve, I'm sorry, que yo solo no voy para allá. Yo voy con 2 o 3 ángeles tuyos, pero solo no voy. Tercer día surgió, le tuvieron que poner un medicamento. Yo vi todo como sucedió. Cuando salió la cabecita, la doctora me dijo, varón, tú vales oro, ¿estás bien? No estás mareado ni nada. Y yo ahí fuerte, estoy bien, ahí. La fortaleza de Dios, pero también como hombre, ¿ves? De que la esposa se reguinde en el hombro del hombre. ¿Puedo decir esto o no puedo decirlo? Me da vergüenza algunos hogares que los hombres parecen esponjas y las mujeres son las piedras. ¿Cuántos pueden adorar a Dios? Parece que tú eres callar, los adultos aquí también. Hello. Que la mujer es la fuerte, es la que cocina, es la que lava, es la que plancha. Pasa una situación, es la que se va a hacer Uber a trabajar y el hombre acostado comiéndose un bollo de pan con una barriga más grande. Hello. No responden, no se posicionan, no hay fortaleza de Dios. Dios dice, los hombres tienen que volver a asumir el sacerdocio en sus casas. Que se levante el hombre de Dios otra vez, sensible pero fuerte, para que la familia sea el soporte en ellos. Ellos en Dios y la familia en ellos. Ahí estaba yo, cantándole, leyéndole la Biblia, orando. No se podía hacer más nada. Pero allí estábamos. Y cuando salió la criatura, la placenta no quería salir, pero salió un coágulo así de grande. Y el doctor con la enfermera fue allá a medirlo y dijo, yo nunca he visto algo así. Le tuvieron que transfundir sangre porque perdió sangre, el coágulo era muy grande. Y nos dijeron, bueno, hay que transfundirle sangre a tu esposa, pero hay un efecto secundario. Se le pueden llenar los pulmones de agua, una infección en la sangre, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo, amén, hágalo, confiamos en Dios, que ella no se muere si Dios no lo dice. Y yo me encerré en el baño del hospital y le dije a Dios, Señor, si esta es tu voluntad, no te voy a reclamar, vamos a aceptar tu voluntad. No te voy a preguntar por qué. A su nombre gloria. Y me arrodillé frente al toile y le dije a Dios, como le dijo Job, Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Pero le dije a Satanás, yo sé que tú estás aquí en este hospital haciendo tu trabajo y nos has quitado a la criatura, pero hay algo que tú no me puedes quitar, y es la fe que yo tengo dentro de mí. Ay, 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 ay. El diablo no te va a poder quitar la fe. Hay una fe que no te puede quitar. Hay una convicción que no puede tener acceso. Hay algo dentro de ti que Él no puede influenciar. Y es cuando tú tienes tus raíces bien sometidas. Escucha, joven, escucha esto, porque yo todavía me acuerdo de mensajes del 2012, 2005. Yo me acuerdo de hombres de Dios así en campamento, y a veces 10 años después Dios te trae cosas a la memoria. Escucha eso, que esto que te estoy diciendo te vas a acordar. Y el enemigo de parte de Dios obró, pero después de que salimos del hospital, a las mujeres le da lo que le llama depresión, ¿verdad? Posparto, eso mismo. Gracias por la corrección. Yo no apoyé a mi esposa para que se quedara tirada en una cama. Yo no apoyé a mi esposa para que nos quedáramos metidos allí y con 10 compromisos que teníamos a predicar en distintos lugares, cancelar los compromisos. ¿Sabes lo que yo hice? Me llevé a mi esposa para el Isles de Fajardo y nos fuimos a comer. Y a los 3 días después predicábamos en Añasco y nos fuimos a predicar. Y allá la unción de Dios se movió. Yo no te estoy hablando de ser
autosuficiente. Yo te estoy hablando de una fe loca en Dios. Yo no te estoy hablando de que tú seas, ¿lo digo o no lo digo? Yo no te estoy hablando de que tú seas fuerte, siempre fuerte, sino de que en la debilidad el poder de Dios se perfecciona. Sino de que cuando todo va mal, allí la gloria de Dios se puede meter también. Sino de que cuando todo está cuesta abajo, la gloria de Dios te puede visitar. Sino de que cuando las lágrimas están cayendo, porque no se crea, mi esposa estaba allí en Sidler comiéndose el canto de steak, pero yo veía las lágrimas de su alma. Y yo también estaba llorando por dentro. Pero decidimos darle la talla a Dios y decirle a Dios: somos pequeños, pero no vamos a defraudar tu gracia. Somos pequeños, pero no vamos a defraudar tu evangelio. Somos pequeños, pero no vamos a defraudar lo que siempre hemos creído. Somos pequeños, pero no vamos a tirar por el piso esta gloria. Yo he conocido la gloria que consuela en los peores momentos. Yo he conocido la gloria que sana en el dolor. Yo he conocido el Espíritu que consuela, que abraza cuando todos se van. En la funeraria de tanta gente que nos conoce y de tanta gente de la congregación, solo fueron 7 personas. Y de esos 7, como 3 habían pasado lo mismo que nosotros anteriormente. Y cuando estábamos en el cementerio, frente a la tumba, en el nicho, habían 5. Y nosotros ahí, vamos. Y mi esposa al lado. Porque hay veces que los hombres no van a estar, pero Dios va a estar. Y yo quiero que tú te lleves esta palabra en esta hora. Hay veces que la gente se va a ir, pero tú no puedes cambiar lo que tú has creído por la compañía de los hombres. Tú tienes que quedarte. Y el que está a tu lado, por favor, póngase de pie. Quédate, quédate. Los músicos, acompáñame. Y el que está a tu lado, quédate, quédate, quédate. No te vayas, no te vayas. Quédate. Pequeños pero con gracia. Tal vez no somos los grandes que la gente cree que. Tal vez usted no es el gigante que la gente espera que usted sea. Pero tú eres el pequeño que rueda en las manos de Dios. ¿Usted escuchó? Aleluya. Oh, gloria a Dios. Yo abro este altar en esta mañana.